Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por el rato. Buen viernes. Tenemos mucho para charlar. Recién decía Sí. que no hemos conversado desde la sesión del miércoles, pero te propongo arrancar por lo último. Yo sé que no vas a opinar mucho sobre algo que es un rumor, pero aparece el dato en Bloomberg, en la agencia Bloomberg, de que Sí, el lo leí. fondo la semana que viene discutiría el nuevo préstamo a la Argentina y que serían unos 20.000 millones de dólares. Y déjame agregarte algo. Habló Carlos Rodríguez, posteó, no es un economista heterodoxo, ni mucho menos, en algún momento asesor del propio presidente Milei, después profundamente enojado. Y dice Carlos Rodríguez, es increíble cómo reaccionó al alza el mercado al salir el rumor de los 20.000 millones. Parecen vampiros alimentándose de sangre verde. Me interesó la última definición. Agarrémonos de esto y si querés empezamos a desandar el camino de esa sesión, Carlos. Bueno, como quieras. A ver, primero lo de Bloomberg, hay que leerlo entero. Es una cosa, parece un aviso, ¿no? A ver. El fondo discutiría la semana próxima el nuevo préstamo por unos 20.000 millones en una reunión informal Uh-huh. antes del encuentro oficial que el directorio haría a mediados de abril, dice Bloomberg. El fondo evaluaría, sigue, ¿no? El monto final podría modificarse tras las conversaciones con los miembros del directorio. En este tipo de encuentros informales, el personal técnico suele brindar al directorio un informe sobre el estado de las negociaciones con el país que solicita la asistencia. El siguiente paso suele ser la firma de un acuerdo técnico, que luego es sometido a la aprobación formal del directorio del organismo multilateral. La reunión informal se produciría luego de que la Cámara aprobó, bla, 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 bla. Estás subrayando todos los potenciales. Todos los potenciales. Sí. Así es. Por eso lo de Rodríguez, dice por eso, con esa noticia logran que en los mercados haya reacciones o cosas por el estilo. A ver, te sigo el hilo. Descolazo. Te sigo el hilo. Es una muy buena, podría ser una muy buena operación de prensa para que se calmen un poco los mercados, porque todavía está bastante lejos el acuerdo. Ahora, el dato es que acaban de poner, por ejemplo, turbulencia cambiaria. Las reservas del Banco Central se hundieron casi 1.500 millones de dólares en la semana. Uh-huh. Ese es el dato. Es decir, todo lo otro tiende a parar esto, Claro. digamos, diciendo que no hace falta... ¿Por qué huyen? Porque empezaron a desarmar el carry trade. Porque el carry trade es juego con la tasa contra la tablita. Es lo mismo que pasó con Martínez Dios, la vieja historia. Sí. Le garantizo un tipo de cambio fijo, que yo sé cuánto va a variar, y le pago una tasa de interés más alta. Cuando eso empieza a ser puesto en duda, los jugadores dicen, ya ganamos bastante, me las tomo. Claro. Y entonces agarro los pesos y quiero comprar dólares para irme, para llevármelos. Y creo que algo de eso es lo que está sucediendo y que tratan de calmar con alguna de estas noticias. Que por otro lado, yo estaba escuchando y escuché lo que decías vos en la presentación. Ya sabés que yo digo que no hay buena noticia en que nos den ni 10 ni 20. Claro. El único periodo que podemos decir que en los últimos larguísimos años hemos vivido de alguna mejora de las condiciones de vida de la gente es cuando Néstor le pagó al fondo y se libró del fondo. No lo hizo de entrada porque asumió en el 2003 y también tuvo que renegociar y patear para adelante hasta que encontró las condiciones, pero en aquel momento eran nada más que 9.500 millones de dólares lo que se le debía y pudo conseguir esos fondos y sacarse al fondo de encima. Uh-huh. Cosa que hoy con 45.000 millones es mucho más difícil, o 43, qué sé yo cuánto es. Sí. Porque explico, los préstamos del fondo nunca son en dólares, siempre son en derechos de giro que tienen una variación de cotización y entonces
Cuando nos lo dieron eran el equivalente a 45, pero hoy valen menos y equivalen a 43 o a 42 y pico. Bien. Pero eso es un tecnicismo que cuando haya que pagarlo pueden valer 47, eso es lo que quiero decir, ¿no? A ver, Carlos, hay dos cosas de... pasan las horas de la sesión, al principio de la sesión gana el escándalo, ganan los audios, ganan las trompadas, los que hablan con megáfono, aparece todo eso y eso a la prensa un poco nos lleva puesto eso, ¿no? Sí. Van pasando las horas y va sedimentando algo que nos interesa subrayar o nos parece que es más profundo. A mí me quedan dos cosas, y de muchas cosas venimos charlando nosotros. Punto uno, Juntos por el Cambio sigue ahí. ¿Qué quiero decir? Yo sé que no existe más, que se rompió, claro, que hasta pero Juntos por el Cambio sigue ahí porque son los que le dan los votos para el modelo económico. Y el otro elemento sobre el que te quiero preguntar también es que en el argumento de cada uno de los que le dieron los votos para el decreto con el fondo, está la idea de que es esto o el precipicio, que no hay otra salida, que es una encerrona. Creo que Juan Manuel López dijo, crisis o más ajuste. Claro, pero eso es siempre lo mismo. No es cierto nada de eso. Lo que la Argentina necesita... A ver, voy a decir otra cosa que digo permanentemente. No tiene solución financiera el problema financiero. El problema financiero, porque la plata no genera riqueza. El problema financiero se resuelve si vos generás una economía que genere ingresos como para que algún día puedas sacarte la deuda de encima. Esa frase es muy buena. Los problemas financieros no tienen soluciones financieras. Así es. Eso es una mentira. La solución que es productiva. Claro. La solución es productiva, la solución es que la Argentina, en vez de abrir su economía para que entren productos importados que destruyen industria argentina, hay que proteger la producción nacional y crear condiciones para poder exportar valor agregado. Como se hizo, por ejemplo, con una cosa que este gobierno disfruta, pero que está en la antípoda de lo que es su ideología, que es el cambio de la balanza energética a raíz de Vaca Muerta y el gasoducto. La construcción del gasoducto achicó la necesidad de la importación de combustible y al cambiar esa ecuación, la Argentina pasó a tener superávit de balanza comercial. Ese superávit de balanza comercial se viene achicando y se va a volver a convertir en negativo por la apertura de las importaciones. Porque en vez de proteger lo que se produce en el país, se abren las importaciones con una supuesta abaratamiento para la gente, que en realidad es una trampa que está escondida detrás del atraso cambiario. Porque ayer te escuchaba, veía en el programa a la noche de QR, a los yerbateros. ¿Querés un caso más típico? Estamos importando yerba de Paraguay y de Brasil. Sí. Carlos. ¿Por qué se volvieron improductivos ya te escucho. ¿Se volvieron improductivos los productores de Misiones? No, es que con este tipo de cambio es más barato importar que producir. No, y además le pagan... Y además le pagan chauchipalitos, claro, sí. Claro. Chauchipalitos literalmente. Sí, literal. No, te iba a decir, siguiendo el hilo de tu argumentación, que ayer sabrás que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Hu Jun-chang, un surcoreano, que justamente hizo toda una teoría, y por eso es muy reconocido internacionalmente, de cómo los países que fueron grandes proteccionistas, que desarrollaron su economía protegiendo a sus sectores por mucho tiempo, ¿no? Y recién después inventaron el asunto del libre mercado. Uno de sus libros más conocidos es Patear la escalera, porque toma esa idea de que yo hago lo que quiero con mi economía, protejo mi economía, cuando vos tenés y cuando vos querés acercarte te pateo la escalera y te digo, no, lo que estás haciendo está mal, que es lo que yo hice. Sobre el proteccionismo, digo, ¿no? Y la necesidad del desarrollo. Es así, pero es que si Milei quisiera hacer lo mismo que hace su ídolo, que es Donald Trump, tendría que encontrar, porque Donald Trump le dice a los agricultores, produzcan, que yo los voy a proteger, no van a entrar productos agrícolas del exterior. Y le dice a los industriales, produzcan porque no vamos a permitir que entren autos importados. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Más allá de que en general las que producen autos son todas multinacionales,
pero por lo menos ocupan trabajadores argentinos y agregan valor. A la multinacional le va a dar lo mismo importar el auto que antes producían acá, y porque van a seguir ganando lo mismo, y van a seguir despidiendo a la gente de acá, y muchas van a cerrar las plantas. ¿Qué país es ese? Entonces, la solución no es el crédito con el fondo, la solución es el modelo de país. Vos podés tener eventualmente, Carlos, un puente financiero, pero para sostener o para fortalecer tu proyecto productivo. Pero por lo que vos podés decir, necesito plazo, necesito gracia, necesito aire, no me asfixie, no le puedo pagar, pero yo dentro de 3 años voy a tener todas estas desarrollos que me van a generar todas estas fortalezas y todos estos ingresos con el que yo podré ir haciéndome cargo de esta deuda. Me voy a meter en un bolonqui acá. Sí. Pero el acuerdo durante el gobierno de Alberto Fernández, que lo que consiguió es ganar tiempo, si vos durante ese tiempo, y aún si estuviera destinado a renegociarse en algún otro momento, pero si vos ese tiempo mejorás tu esquema productivo, bueno, la cosa tiene algún sentido, digamos. Claro, pero la discusión sería por qué no logramos mejorar todo lo que habría que mejorar para que efectivamente eso pasara. Quiero decirte... Sí. que en esa refinanciación, el primer vencimiento de capital por 700 millones de dólares es en septiembre del año que viene. Sí, todavía no se pagó, de capital no se pagó nada. Todavía no se le pagó ni un dólar. Lo estoy escribiendo ahora en una de las notas mías de fin de semana, y lo dije el otro día en el recinto, porque cuando hablan de la necesidad y la urgencia, entre otras cosas, deslizan que parte de lo que se va a recibir es para refinanciar los vencimientos con el fondo. Y los vencimientos con el fondo, el primer vencimiento de capital es en septiembre del 2026 por 700 millones de dólares. Y creo que en total el año 2026, yo lo tengo por ahí el detalle, creo que en el 2026 en total hay que pagar 900 millones de dólares. Es decir, ese tiempo se ganó. Después podemos discutir si se hizo lo que había que hacer, si se tomaron las medidas. Mira, acá lo encontré, mientras ganaba tiempo también. En el 2026, hay que pagar 1.109 millones, 776 en septiembre y 332 en diciembre. En el 2027 hay que pagar 4.326 millones. Es decir que este gobierno, de acá que finalice su mandato, tiene de vencimiento de capital con el Fondo Monetario Internacional 5.435 millones de dólares. Perdón que insista, ¿por qué esto es importante? Porque están diciendo que necesitan dólares para refinanciar los vencimientos y en realidad necesitan dólares para financiar la fuga, no los vencimientos, porque no tienen vencimientos. No tienen vencimientos. ¿Dónde está la urgencia de los vencimientos? Lo que tienen es urgencia para generar, primero, la imagen de que no van a devaluar. Hoy hay algún órgano periodístico, incluso lanza, que están analizando adelantar las elecciones. A mí no me gusta prenderme en esas, pero... Me gustó lo de órgano periodístico. Y sí, porque no sé cómo llamarlo. Sí. Está bien. Es medio zarpado tirar esa, pero bueno. Bueno, pero quiero decir... Es verosímil. Lo que está queriendo decir es que parece difícil que puedan llegar hasta octubre sin devaluar, y parece que el fondo también quiere, porque quiero aclarar una cosa, cuando se dice, bueno, no, devaluar no, pero por ahí vamos a poner bandas, es lo mismo que devaluar, porque cuando pongas bandas, al día siguiente la cotización está en el techo de la banda. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces... El problema es que se ha sostenido una situación cambiaria artificial con un tipo de cambio que hace que sea más barato ir a desayunar a Nueva York que ir a desayunar a Bariloche. Digamos, tal vez exagero, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y que entonces tenemos una salida de como 3.000 millones de dólares de gasto de turismo, de balanza negativa de turismo, de todo lo que se va para afuera, no solo en pasajes,
y en estadía, sino en las compras que se hacen afuera y que luego no se hacen en el país. Claro. Y que todo eso va agravando la situación que se quiere resolver con más deuda, y eso es lo que yo digo, que no se resuelve con más deuda. Ya lo vivimos. Cuando yo hablo de las 4M, estoy diciendo que esta película ya la vimos, y las frases son las mismas. Insisto, achicar el Estado es agrandar la nación, decía la dictadura. Pero por lo que está diciendo, Carlos, tampoco es un tema de ajuste, porque lo que dice el gobierno es, no, pero ahora es distinto, y esta va a salir bien porque el ajuste ya lo hicimos. No es un tema de ajuste, es un tema de tener los dólares. Pero yo te voy a decir una cosa, lo hicieron y lo van a tener que seguir haciendo, porque si toman crédito aumenta el costo financiero, y para mantener superávit fiscal o siguen inventando dibujos raros como los de no capitalizar, no contabilizar como gastos los intereses de una cantidad de deuda que toman. Sabías eso, ¿no? Que hay una... en el 2024 se dejaron de contabilizar como gasto 14 billones, con B larga, de pesos, que se contabilizaron directamente como aumento de deuda, sin pasar por la cuenta de resultados. Si esos 14 billones hubieran pasado por la cuenta de resultados, hubiera habido déficit fiscal el año pasado, no superávit. Claro. ¿Me escuchaste? Sí. Está claro. Entonces, bueno, eso es contabilidad creativa, que tiene un límite, pero además, si le toman el crédito nuevo al fondo, vamos a decir esto, vamos a hacer número redondo, 20.000 millones, suponete que le dieran, yo no creo, pero vamos a suponer, al 6%, para decir un número redondo, 6 por 2, 12, 1.200 millones más de dólares de intereses. Para mantener el equilibrio fiscal tenés que hacer otro recorte de gastos, porque se te están cayendo los ingresos, porque hay menor actividad económica, etcétera, etcétera, todo lo que vamos viendo. Está bien, entonces, pero más allá de los números y de que sea una ficción el superávit... Que no es que terminó el ajuste es infinito. Claro. Porque el ajuste trae aparejada caída de la actividad económica, y eso trae aparejado caída de los ingresos fiscales, y eso, para mantener el equilibrio fiscal, requiere más recorte de gastos. A ver, voy a ver si quiero dar muestra de que estoy entendiendo, para mí mismo, de que estoy entendiendo lo que decís. Es decir, si la estrategia no es un modo de incorporar más recursos, más dólares, y vos estar ajustando permanentemente, siempre va a ser un ajuste que te va a pedir más. Este es el punto, porque el gobierno lo que dice es, no, yo ya ajusté, tengo las cuentas, vamos a suponer que fuera cierto. Tengo las cuentas, y esta es la razón por la cual puede ser exitoso una ida, un préstamo al Fondo Monetario, contradiciendo todo lo que Milei dijo del fondo. ¿Alguna vez? Leí lo que decía Caputo cuando tomó el préstamo de los 45.000 millones, a ver si nos decía eso mismo que dice ahora. Claro, pero lo que diría Caputo acá en esta conversación es, no, pero en aquel momento estábamos prometiendo hacer el ajuste y Macri no lo hizo o no se animó. Ahora ya lo hicimos el ajuste, por eso es distinto. Pero durante el menemismo vendieron todas las empresas del sector público, pues yo me río, lloro, cuando escucho a algunos de estos muchachos decir, ahora tenemos que hacernos cargo del costo que tiene haber nacionalizado YPF. No, el problema es haberlo privatizado YPF, no haberlo recuperado. Si no hubieran hecho el camino de vender los activos y las empresas del sector público, no existiría ese juicio que hoy le hacen en Nueva York los acreedores, los fondos buitres. Es tan fácil la repregunta, ¿no? Si solo tuviera lugar en los lugares donde van a hablar los funcionarios del gobierno. Es muy fácil la repregunta. El problema era haberlo privatizado, no haberlo restatizado. Carlos, te quiero preguntar lo otro que te mencionaba. Pero está lo otro, sí, yo también quiero hablar de lo otro. Eso, que más allá de que se rompió y la noticia es que el PRO puede desaparecer y que la coalición cívica va por su lado y que los radicales están partidos, sin embargo, a la hora de los bifes, Juntos por el Cambio... Así es. Escúchame una cosa, Pablo. Ellos se ufanan y dicen, nuestra gestión, con 44 diputados y 9 senadores sacamos todas las leyes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo yo lo escuchaba hace un rato a Macri decir, le votamos todas las leyes. Sí. Y López ayer dijo, le votamos todas las leyes.
Es decir, lo que fue Juntos por el Cambio, hoy, por ahí, podríamos decir, mal pensando, que es una estrategia para ofrecer diferentes alternativas que luego se consolidan a la hora de los votos concretos, porque todos están a favor del modelo con matices. Y entonces te hacen una oferta variada, y entonces a vos por ahí fulano no te gusta porque la gestión que hizo, entonces votás al otro, que sigue estando con la idea de que hay que achicar el Estado para agrandar la nación, o que hay que destruir el Estado desde adentro para liquidarlo, o que hay que dejar que el mercado desarrolle toda su potencialidad, dicho como les guste, y que a la hora de votar, votan en línea, porque ahí es donde se ve la verdad de la milanesa, como dice Cristina muchas veces. La verdad de la milanesa la ves cuando llega el momento. Y fíjate que el bloque de Pichetto, que es tal vez el más diverso, en realidad fue una juntada artificial para reunir una cantidad de pequeños bloques que de esa manera lograron presencia en comisiones que de otra manera no hubieran tenido. Pero allí se juntan los socialistas de Santa Fe, diputados como la diputada de la Sota de Córdoba, y otros que no tienen un origen común de un voto de una propuesta común. Solo se han juntado a los fines de unir fuerzas, claro. Y eso, Margarita Stolbizer, etcétera, son todas propuestas diversas que se juntaron para obtener fuerza negociadora en la distribución interna del Parlamento, pero que en realidad tienen orígenes electorales y políticos de lo más diversos. Que incluso en el caso de Macri hasta confiesa cuando dice que Milei hizo todo lo que él hubiera querido hacer, pero él no se animó a ir tan profundo. Es decir, que le critica los modales, pero en algún punto se los envidia. Y le dice, ningún gobierno, nadie hizo lo que hizo el PRO, que le votó todas las leyes desde que en este año y pico que lleva. Hoy lo volvió a decir. Sí, sí. No hay ningún antecedente en la historia de alguien que haya votado así. Claro, entonces decir que tienen 44 diputados y 9 senadores no es verdad. Bien. Es una foto trucada de la realidad. ¿Puedo decir algo más? También sí. Tampoco es demasiado cierto que gobiernan sin Congreso. Gobiernan con ese Congreso, gobiernan con esos votos que tienen, más allá de que quiera ir o no. Con un Congreso que se presta, claro, pero vos fijate que este gobierno, no solo al Congreso, pero entonces el problema no es de autoritarismo del gobierno, el problema es quién le vota la representación política del Congreso. Porque todos ellos forman parte, pero vamos, anda un poquito más atrás, como lo estás haciendo. Para el presidente Milei, Bullrich era una montonera asesina, y para Bullrich Milei era un qué sé yo qué, porque le decía que era un tipo que peligroso. Hay unas declaraciones, me acuerdo que a veces las repasan, que era un peligro, que no tenían consistencia, que eran oportunistas, eso, cuantas cosas. Hoy están, parece que hubieran estado toda la vida juntos. Sí. Entonces, de alguna manera, uno puede decir, es probable que haya diferencias de espacios de peleas por espacios de poder, pero hay un denominador común de que son todos representantes de un mismo proyecto de modelo de país. Bien. Y por lo tanto, a la hora de los bifes y en las cosas importantes, votan todos de acuerdo. Y este gobierno es un gobierno que quiere un poder legislativo que haga como en este caso, desconozca una ley sancionada por este mismo Parlamento en el 2021 y desconozca la Constitución Nacional, que es clarísima. La Constitución Nacional lo dice en los artículos respectivos, artículo 75, incisos 4 y 7, es competencia del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Es decir, es una locura lo que estos tipos hacen. Carlos, hay una constitución y una ley específica,
y te sacan un decreto de necesidad y urgencia que, por un lado, aprueba un acuerdo que está por hacerse y faculta a que lo firme una sola persona en las condiciones que se discutirán. Y si una jueza libera a la gente que detuvieron cuando la policía y la fuerza de seguridad reprimieron a los manifestantes, piden que la jueza la eche. Es decir, es un gobierno que quiere un poder legislativo afín y un poder judicial domesticado que en la práctica deje todo en manos de ese poder ejecutivo. Carlos, buen fin de semana. El lunes vamos a ver cómo se dan las cosas, pero quizá tenemos la posibilidad de conversar sobre la primera de tus 4M, sobre Martínez de Oz. Y sí, cómo no. Si te parece. Me parece bien. Abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Otro, que te vaya bien. Carlos Chao. Heller. Que vuelvan las ideas. Deja tu